Estás sintonizando Tratado Tecnológico. Con entrevistas, testimonios, mensajes y mucho más. Y con ustedes, Jadiel Familia y Marta Arias. Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos aquí en tu espacio Tratado Tecnológico una vez más para hablar de la palabra de Dios. Hoy con un tema bien interesante, un tema de edificación, tanto para las personas que ya conocen de Dios como para los que todavía aún no le conocen. Amén, que le bendiga más. En esta ocasión tenemos un contenido, como dice mi esposa, interesante y vamos a tratar de que sea lo más claro posible y lo más sencillo, que sea fácil de entender, de digerir, de captar el mensaje bien rápido. Este mensaje vamos a ponerle como título: requisitos para agradar a Dios. Requisitos para agradar a Dios. Vamos a hablar de algunos puntos, algunos requisitos que debemos cumplir para agradar a Dios. Como vemos, algunos pensamos o creemos que requisitos son algunas cualidades, algunas normas que debemos cumplir, algo que debemos tener para obtener algo que queremos, ya sea un empleo, ya sea requisito para tú inscribirte en la universidad, para pasar de una materia a otra. Hay materias que tienen prerequisitos, que usted tiene que tener una ya hecha, pero en este momento vamos a hablar de requisitos para agradar a Dios. Amén, y si nos llevamos de requisitos para agradar a Dios son muchos, pero a la vez se resumen en pocos y vamos a estar dando unos tópicos, algunos puntos que consideramos importantes con su base bíblica. Vamos a estar dando lectura a la palabra de Dios para iniciar en Hebreos capítulo 13, verso 16, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Gracias, Señor, por tu palabra, Gracias, porque Señor. ellas son fieles y verdaderas, Señor. Gracias, Señor. Habla, Señor, a cada una de las personas que vayan a ver este video, que vayan a ver este contenido, Señor. Sea tú quien esté hablando a través de nosotros, Santo Señor. Jesús. Pon palabras en sus corazones, Señor, Gloria a Dios. en el nombre de Jesús. Amén. Así como dijimos, requisitos para agradar a Dios. Vamos a hablar de algunos requisitos y el primero que quiero mencionar es la fe. La fe como requisito para agradar a Dios. ¿Por qué la fe? Porque la misma Biblia dice en Hebreo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, que nosotros debemos tener fe obligatoriamente para agradar a Dios. Lo que me enseña la palabra de Dios es que sin fe es imposible. Y como podemos ver de ejemplo vivo, podemos mencionar a Abraham, que es el padre de la fe, y también, ¿por qué no?, a Enoc, que tuvo tal fe tan grande que no conoció la muerte, sino que fue traspuesto, que no conoció la muerte, sino que Dios se lo llevó vivo. Sí, en ese punto de ahí de la fe, como dice que es imposible agradar a Dios sin fe, también dice que el que cree en el Señor es necesario que crea que le hay. O sea, si usted no tiene la fe de que Dios existe, usted no puede creer. Nosotros hacemos un bien, o mejor dicho, nosotros tratamos en la infinita misericordia del Señor. A ver si me explico.
Dios no permitió que nosotros creyésemos sin haberle visto, pero Él nos convence de que Él sí existe. O sea, si yo no lo veo, pero no creo y estoy medio dudosa, yo nunca me voy a afirmar ni voy a tener fe, pero si yo tengo la fe de que Él existe y de que algún día yo lo veré cara a cara, ahí sí estoy bien. El segundo requisito que tenemos aquí es la obediencia. En 1 Samuel 15:22 nos asegura la Biblia que mejor para Dios la obediencia que el sacrificio. Muchas veces tratamos de hacer cosas, tanto espiritual como secular, como para llenar el requisito, pero no de Dios, sino para quedar bien con alguien. Y estamos muy activos en una cosa y descuidamos otra. Por ahí siempre me dicen, siempre hacer las cosas y dejar de hacer la otra. Pero aquí la prioridad en el camino de Dios es la obediencia más que el sacrificio. No importa cuán difícil sea o qué retórica sea el momento. Y la obediencia abarca también no solamente obedecer a Dios, porque también la Biblia nos habla de obedecer a nuestros pastores, a los hijos les da mandatos, y que la obediencia abarca tantas cosas, incluso nos manda a obedecer las leyes terrenales. Así es. Para que nosotros podamos agradar a Dios, también tenemos que cumplir este mandato, este requisito, que es la obediencia. Sí, porque si somos ciudadanos ejemplares con la ley, entonces con nuestros hechos glorificamos el nombre del Señor, porque dice, bueno, esta mujer, este hombre o esta niña se mantiene al pie de la línea, no hace desorden en la vía pública, siempre paga su luz, siempre paga esto. Entonces, aunque no estemos predicando ni sea lo que estemos obedeciendo, estamos glorificando el nombre de Dios con nuestros actos. El siguiente punto es, tercer punto, estudiar y seguir el ejemplo de Jesús. Como nosotros nos hacemos llamar cristianos, asimismo debemos seguir el ejemplo de quien nosotros profesamos creer ser el Hijo de Dios. Jesucristo, que es el verdadero y único Hijo de Dios. ¿Por qué estudiar y creer? Cuando nos habla de estudiar es aprender, examinar, verificar, tanto leyéndolo como investigando de diferentes formas, pero también, aparte de estudiarlo, seguir este ejemplo en nuestra vida. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo, y creo que no hay otra forma de agradar a Dios que siguiendo los pasos de aquel que fue Hijo de Dios y quien vino a morir por nuestra vida para que nosotros hoy podamos decir que estamos bien, que por su misericordia tenemos esto o aquello, es solamente por Jesús. Y así que estudiar y caminar como Jesús. Lo que usted vea que está mal desde el punto de vista de la palabra de Dios, está mal. No podemos pensar desde nuestro punto de vista, sino pensar cómo actuaría Jesús, cómo caminaría Jesús o cómo reaccionaría Jesús en algún punto que usted esté pasando. Sí, alguna breve aportación a eso es que la Biblia dice que Jesús dijo, el que me ama, guarda mi mandamiento. Gloria al Señor. Vamos con el requisito número 4 en el orden que lo tenemos. No es que la Biblia lo registre así, sino que lo preparamos así. El número 4, y no es menos importante que nosotros, es el amor. Gloria al Señor. La Biblia dice en Primera de Juan, capítulo 4,
verso 18, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Gloria al Señor. Dice el 4:8, el que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y dice el capítulo 4, verso 20, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y no obstante, sabemos que el decálogo, que son los 10 mandamientos, aparece reducido o resumido en el Nuevo Testamento, en Mateo, que en vez de 10 se resumen en 2. El primero es, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Gloria al Señor. Y el segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En el segundo se resumen todos esos mandamientos. Porque ya si yo amo a mi hermano, yo no lo voy a robar, yo no lo voy a matar, no lo voy a traicionar, no lo voy a levantar falsos testimonios. Entonces, como dice la Biblia, el perfecto amor echa fuera el temor. El amor es un sentimiento muy fuerte y difícil de llevar. Es muy importante y como dije en el punto anterior, ¿qué más ejemplo de amor que Jesucristo, que vino a este mundo a morir por usted y por mí? Aun cuando muchos lo negaron, cuando muchos lo escupieron, lo maltrataron, no dejó de amarte. No dejó de amarte ni un momento y todavía hoy te ama tanto que te está dando la oportunidad de que tú arregles tu situación y que arregles tu vida con Él. Así es. El siguiente punto es la paciencia. Esto es un poco difícil también porque tener paciencia en algún momento se nos hace difícil, pero no imposible. La Biblia me habla de la paciencia, pero yo también quiero hablar en cuanto a la Biblia, a este mismo acto de nosotros dejar de ser tan activos y aprender a, como dice la Biblia, en Santiago 1:19 dice, por tanto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. ¿Por qué? Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando usted está irado, la justicia de Dios no obra y por ende usted no puede agradar a Dios. Sea pronto para oír, atento, escuche bien, pero analice, piense lo que usted vaya a decir, porque usted puede hablar rápido sin pensar y puede herir a la persona sin usted querer. Sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Esto nos manda la Biblia que tenemos que hacer para agradar a Dios. Sí, también la Biblia dice en los evangelios también, gloria al Señor, que con vuestra paciencia, creo que en los evangelios, ganaréis vuestras almas. Muchas veces somos poco pacientes, somos muy rápidos en reaccionar, siempre nos enojamos. La Biblia dice que tardo para irarse, pero tenemos un instinto humano que es muy acelerado. El requisito número 6 es no retroceder. En este punto ya se refiere ya a lo que están en el camino. Dice la Biblia en Hebreos 10:38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma, gloria al Señor. Hay que mantenerse firme, no importando la adversidad, no importando los problemas, y aún así tampoco importando las bendiciones, porque nosotros los seres humanos a veces somos muy mal agradecidos. Si estamos en situaciones adversas, como que no queremos afligir, ahí es que debemos agarrarnos del Señor. Pero habemos otros seres humanos también mal agradecidos, que cuando tenemos demasiado, entonces ya pensamos que no necesitamos a Dios.
Entonces, por ninguna circunstancia, gloria al Señor, retrocedamos. En la Biblia hay un personaje, gloria al Señor, creo que era Asaf, el salmista, que le decía: Señor, no me dejes con muy poco para que yo no blasfeme tu nombre. Y no me dé tanta riqueza que yo me olvide que sea que me olvide de ti. Entonces, hay que tener muy en cuenta eso. Y no solamente se retrocede, gloria al Señor, descarriándose, sino también se retrocede desagradándole a Dios en alguna área, en alguna parte, haciendo un mal negocio, haciendo un maltrato con engaño de por el medio y así. No retroceder, mantenerse firme, porque Cristo fue firme en todo lo que hizo y hasta ahora es firme en su palabra. No hay variación en su palabra. Este camino es una carrera que tiene una meta, que es el cielo como meta, el cielo, vivir con Dios en ese lugar que nos ha preparado. Y si usted se devuelve, por más años que usted haya tenido en el Evangelio, un día que se devuelva y muera sin Cristo, todos esos años van a ser de balde, no van a servir de nada si usted se devuelve. Incluso hay una cita bíblica que dice que si el pecador se arrepintiere, todos esos pecados en ese mismo día ya no les serán contados. Pero si el justo deja la injusticia, toda la justicia que hizo tampoco le será tomada en cuenta. Esto es muy delicado. Amén. El siguiente punto, el punto número 7, sí, es esforzarse. Esforzarse. Sabemos que Dios es todopoderoso, sabemos que Dios todo lo puede, pero no está solamente de Dios. No está solamente de que Dios vaya a hacer las cosas en tu vida. También hay una parte que te corresponde a ti y que me corresponde a mí hacer. Y es esforzarse para dejar de hacer muchas cosas. Si usted sabe que usted no puede ir a un lugar donde no va a estar hablando o haciendo cosas que le agraden a Dios, pues le toca a usted hacer un esfuerzo para alejarse de ese lugar o de esas personas que puedan llevarlo por un camino equivocado. Mire que la Biblia en Josué le dice 3 veces, me impacta esto, que le dice 3 veces a Josué, solamente esfuérzate y sé valiente. El otro le dice, solamente esfuérzate y sé valiente. El otro dice, esfuérzate y sé muy valiente. Pero la tercera vez dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Entonces viene la promesa y que no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo. Si usted pone de su parte, si usted pone su esfuerzo, pues Dios lo va a respaldar. Si vemos la historia de Daniel y de sus amigos, ellos se esforzaron, ellos fueron jóvenes esforzados que se decidieron a no contaminarse y Dios los respaldó. Creo que ya he hablado de esto. Dios los respaldó tanto que cayeron en gracia y que llegaron a pasar todas las pruebas que le pusieron y que se libraron del horno de fuego, se libraron de los leones, y todo esto fue porque cada uno de ellos se esforzaba. Dios lo libre. Vamos a seguir con el punto número 8 o requisito número 8 y tiene que prestarle un poquito de atención para que lo pueda digerir bien o entender, porque no es tan fácil como en el amor o así, pero yo voy a tratar de explicárselo para que usted lo entienda. Suplir o colaborar podría ser también cumplir con los mandatos que Dios nos da para no negarlo. Dice la Biblia en 1 de Timoteo 5:8, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Este texto así se refiere, abarca muchas cosas
Ejemplo, eh, ¿en qué puede un niño suplir? Y más en su casa. Bueno, el niño, dice la Biblia, los hijos obedezcan a vuestros padres. Entonces, esa palabra se aplica en cada área o en cada etapa o en cada edad. Los niños deben de cumplir con lo que Dios dijo, obedecer a sus padres. Las madres, gloria al Señor, y los padres, dice la Biblia, que no exasperé a los hijos, no los provoqué a ira. Debemos de ser cariñosos, debemos manejar a nuestros hijos, instruirlo en su palabra, dice la Biblia. La mujer está sujeta a su esposo, amar a su mujer y tratarla como a vaso frágil. Gloria al Señor, nadie se resiste a un buen trato, nadie se resiste a una dosis inmensa de amor. Cualquier cosa que tú pidas con amor y mansedumbre, puedes conseguirla más rápido que siendo muy áspero. Pero también la Biblia dice que a las ancianas ayuden a las más jóvenes, gloria al Señor, con su conducta, para que, así como la anciana dieron testimonio o siguen dando testimonio, así puedan instruir a las jóvenes, gloria al Señor. Entonces, debemos suplir, o sea, si en el hogar se mantiene poniendo en práctica la palabra, los hijos obedecen, la mujer se somete, el papá ama, la mujer y el hombre ya en el sentido matrimonial no se niegan y todo funciona, si cumplen todos los requisitos que Dios dice, el hogar funciona excelente y no hay nada que pueda destruir ese hogar. Por eso dice la Biblia que el que no suple para lo suyo y va en su casa ha negado la fe. Porque un niño desobediente, de una vez dice la persona, y eso que es de un hogar cristiano. Entonces, ha negado la fe, por más que usted no lo quiera, aunque sea un niño. Una mujer que su esposo le diga algo y de una vez, no, ay, pero mira la cristiana como tal, de una vez. Entonces, debemos ser ejemplo y cumplir, cada uno suplir, cumplir, colaborar, cumplir con los estatutos, decretos y mandatos. La Biblia dice en Deuteronomio, no me recuerdo bien la cita, que la madre, gloria al Señor, los padres deben de leerle la Biblia a sus hijos al despertar, al caminar, al acostarse, al levantarse, es siempre repetirle la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios, por el oír la palabra de Dios viene la fe, gloria al Señor. Vamos a colaborar entre todos, gloria al Señor, a cumplir con nuestra parte que Dios demanda de cada uno de nosotros y debemos de cumplir, gloria al Señor. Y tener en cuenta que nosotros somos la luz del mundo. O sea, Dios nos mandó a hacer luz, a llevar su palabra. Somos responsables de llevar esta palabra y si nosotros no cumplimos, las personas ya están acostumbradas a tener los ojos sobre nosotros esperando que nos equivoquemos. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Ya como último punto, para no alargarlo más de la cuenta, está la oración. La oración. Para agradar a Dios hay que mantenerse comunicado con Dios. Todos sabemos que orar es hablar con Dios. Es el teléfono que te comunica a ti y que me comunica a mí con Dios. Y si nosotros tenemos una perfecta comunicación con Dios, que nos ha dado todo y que está dispuesto a entregarnos mucho más de lo que nos ha dado, pues Dios se agradará de nosotros. Así como usted se comunica con su padre y con su madre, también nosotros debemos comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Así que este ha sido el mensaje de hoy. Sí, y pudiéramos, como dice mi esposo, ya por prudencia vamos a parar, pero pudiéramos seguir citando requisitos poderosísimos, porque el requisito de perdonar, óigame, la Biblia dice que si brota alguna raíz de amargura, puede perderse una gente por una raíz de amargura. Hay que perdonar para sentirse libre. Y la Biblia dice que si yo no perdono a mi hermano, Dios no me perdona a mí. O sea, ay, cuántas cosas. La verdad también es un requisito. Hablar verdad en su corazón y en su boca. Porque dice la Biblia que Cristo es
el camino, la verdad y la vida. Hay que hablar de Cristo y hay que hablar siempre la verdad. Dice la Biblia que vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Gloria al Señor. Para así concluir este tema, quiero leer esta última cita. Gloria a Dios en Gálatas 1:10, que dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Gloria al Señor. Sabemos que no es muy, gloria al Señor, grata, gloria al Señor, la presencia de cada uno de los cristianos, ya que, como decía mi esposo ahorita, somos cartas leídas. Entonces, la Biblia dice que Cristo vino, ¿verdad? A los suyos vino, mas a los suyos no les recibieron, gloria al Señor. También dice la Biblia que Cristo dijo, si con el árbol verde hicieron eso, con el árbol seco, que no se hará. Gloria al Señor. Entonces tú y yo debemos estar dispuestos a sufrir o padecer por la causa de Cristo y agradarle solo a Él. Gloria al Señor. Muchas veces, ¿cómo te explico o te digo? Hay gente que no van a ir de acorde, gloria al Señor, con la fe cristiana. Quizás porque han pedido cosas que quizás no era de la voluntad de Dios y no sucedió, están un poco airados con Dios, se dicen llamar ateos, pero sí creen que Dios hace cosas, pero solo creen que Dios hace cosas como para perjudicar al hombre, porque lo que tienen es un resentimiento. Y como nosotros sabemos y creemos que Dios sí existe, debemos agradarle. Así mismo es, agradarle solo a Cristo. Y esto ha sido algunos de los requisitos. Deberíamos poner alguna segunda parte de este tema porque es muy amplio, Sí. y tiene muchas vertientes que nosotros debemos aprender. No olviden suscribirse y compartir este contenido. Si has llegado hasta este momento, te invitamos a que sigas sumándote. Ya somos 100 suscriptores, aunque ya 104. Sí. Aunque ya para muchos esto es muy poco, para nosotros ha sido de gran bendición y vamos a seguir trabajando para Dios, para que Dios siga hablando a través de nosotros por su misericordia, claro. Dios te bendiga, Dios te guarde y que la paz de Dios esté en tu vida y en tu hogar. Estás sintonizando Tratado Tecnológico.